Somos un periódico con una larga trayectoria de persecuciones implacables, pero con un respaldo enorme de la opinión pública. Es un periódico viejo en años, pero joven, muy joven en su desarrollo ideológico y material. No vendemos, no hipotecamos, no cedemos nuestra conciencia ni nuestra dignidad a cambio de un puñado de billetes. El 6 de septiembre de 1952 comenzó como otro día cualquiera. Para nosotros, en el periódico, con los problemas de siempre. Una lucha sin cuartel con la censura de prensa para entregar oportunamente la edición a nuestros lectores. Para otros, aquellos pocos que estaban en el secreto, el 6 de septiembre no iba a ser como los demás días. Y para otros, considerados bien informados, habría de ser un día excepcional en el calendario colombiano. Todavía mi ingenuidad me mantenía en la ignorancia de lo que se había forjado en las sombras, de lo que estaba tomando forma, de lo que iba a ocurrir ineludiblemente. En el 10º piso del edificio Monserrate, sobre las oficinas del Espectador, departimos en la despedida de nuestra colaboradora Inés de Montaña. Abajo se escuchaba el rumor amortiguado de la rotativa en marcha, alumbrando en sus entrañas fértiles las noticias en sucesión interminable. La gran mayoría de los empleados del periódico estaba ya ausente, pero pronto, de lo lejos, llegaron los primeros gritos y estampidos, anuncio inequívoco de una manifestación en marcha. Y luego los ruidos de cristales rotos, de maderas quebradas. Desde ese maravilloso periscopio sobre la ciudad que es el edificio Montserrat, en su parte más alta, sorprendidos por lo imprevisto de lo que acontecía, nos asomamos a las ventanas. Abajo, alrededor del edificio del Tiempo, posiblemente 100 sujetos arrojaban su carga de piedras sobre los ventanales y disparaban a lo alto sus revólveres de calibre conocido. De aquel grupo se desprendió otro más pequeño, subiendo hacia la carrera quinta, hacia nosotros. Pronto el ruido de cristales rotos, de madera quebrada, se hizo cercano. Se producía en nuestras propias oficinas, a nuestros propios pies. El Espectador era atacado. Distraído viendo cómo aquel pequeño grupo de iracundos descargaba su furia previa, meticulosamente encaminada hacia nosotros y nuestros colegas, vi cómo esos hombres rompían nuestra edición lista para ser distribuida. Cómo la incendiaban, la pisoteaban. Cómo destruían las bicicletas de los repartidores, cómo hincaban sus navajas en las llantas de los vehículos estacionados en las puertas. El ataque duró media hora, al cabo de la cual el grupo desapareció. A nuestras puertas quedaron algunos policiales. Parecía como si la situación, con su sola presencia, hubiera quedado dominada. Dimos orden de salir al personal del periódico. Se cerraron las puertas de acero. Se bajaron las cortinas metálicas. Reinó un silencio total. Podrían regresar aquellos hombres. Era mejor prevenir. Solo quedó abajo el portero del Espectador. Los ascensores del edificio fueron bloqueados. Sobre la calle, ejemplares calcinados, piedras, cápsulas de revólver y 3, 4 policiales. Nada más. Nuestros invitados se despidieron. Una porción de hombres se desprende del grupo y sube por la avenida Jiménez. Vienen hacia el Espectador. Disparan revólveres, arrojan piedras. Unos suben hasta las ventanas del segundo piso. Entran al edificio y comienzan a arrojar a la calle muebles, archivos, libros, cuadros, papeles. Se prende la hoguera. Atacan la puerta de acero que no cede. Está blindada. Pero ya hay atacantes dentro del edificio. Han llegado al primer piso. Escuchamos una explosión. Están dinamitando la caja de caudales. El fuego ha hecho presa de la colección del periódico. Centenares de volúmenes de nuestro valioso e irreparable archivo sirven de combustible al incendio. Nos reunimos en la más lejana habitación, en la pura curva del edificio, con la convicción de que seríamos atacados por las hordas.
pero no subieron. No supimos por qué. Solo al día siguiente pudimos darnos cuenta de que algunos objetos de pequeño valor que yo tenía en mi habitación, un radio, parte de mi ajuar matrimonial, un reloj, vestidos y zapatos, habían despertado en los asaltantes más interés. Uno de aquellos asaltantes debió considerar que mis zapatos eran finos, elegantes o nuevos, y en mi propia alcoba dejó sus botas de inconfundible procedencia policial. ¿Qué intenciones ocultas motivaron el 6 de septiembre? ¿Silenciar por el sistema del incendio y el saqueo la voz de la oposición? ¿Producir un levantamiento popular para extremar medidas de orden público? ¿Prohibir por medio de la violencia y la fuerza la libre competencia entre los periódicos? ¿Quiénes promovieron los disturbios? ¿Cómo los organizaron? ¿Quiénes fueron los autores materiales e intelectuales? Estos interrogantes solo podrá absorberlos la justicia colombiana. Si como a ciudadano me ha correspondido, por mandato de la edad, pertenecer a la generación llamada del estado de sitio, como a periodista me ha tocado formar en las filas de la generación del periodismo sitiado. Yo comencé a trabajar en El Espectador al día siguiente de obtener mi grado de bachiller en el Gimnasio Moderno. Me inicié en el periodismo, en ese entonces libre, como lo hiciera antes mi padre y como lo han hecho mis hermanos, por la base, es decir, aprendiendo la profesión entre el ruido de los linotipos y el olor de la tinta, y escuchando de los mayores una lección cotidiana de dignidad y de responsabilidad. Mi primer choque con el enemigo público número 1 del periodismo fue leve. Por esos tiempos escribía pequeñas informaciones sin mayor importancia: movimiento cultural y artístico, reportajes humanos, crónicas callejeras. Ninguno de mis modestos escritos pasó por la censura, tan escasa importancia tenían. Pero porque era un material inofensivo a él, apelaba a la jefatura de redacción para reemplazar los artículos de fondo, las informaciones políticas, sometidos a la revisión previa de los censores y no siempre aprobados. El material de relleno, en tiempos de la censura, adquiere la categoría de información de primera necesidad. Recuerdo que en noviembre de 1949 el periódico me envió a Cartagena con la misión de informar sobre los detalles del concurso nacional de belleza. En la noche del 9 de noviembre me encontraba en los salones del Hotel Caribe cuando se acercó un botones y me entregó un cable urgente que decía, si mal no recuerdo, periódico decomisado en las calles por la autoridad, implantado el estado de sitio. Urge, envíe muchísimo material sobre concurso de belleza. Será único tema podremos publicar. Saludos, Espectador. En ese día comenzó para la prensa de Colombia el calvario que habría de prolongarse por 10 años, a través de los cuales sufriría las persecuciones más inauditas y se convertiría en la víctima predilecta de todos los ataques y de todas las infamias de los gobernantes de turno. Los periodistas cambiaron de estilo. Se comenzó a escribir con frases de doble sentido que el censor aprobaba un día y suprimía otro, según sus reacciones hepáticas o la de sus superiores, que un día lo reprendían y al siguiente lo felicitaban. Los lectores agudizaron su ingenio e iban a veces más allá de la intención del autor, encontrando significados imposibles a una palabra, a una fotografía, a un titular. Fue un combate de la inteligencia que no se conocerá en todas sus proporciones porque se desarrolló entre las 4 paredes de una sala de redacción, entre un ejército de periodistas que no sometían su independencia y una legión de censores empeñados en destruirla, utilizando los primeros la única arma que poseen, su pluma. Y los segundos, todas las del poder absoluto y los de la fuerza también absoluta. Un día cerraban un periódico, al siguiente decomisaban la edición en las calles o en los aeropuertos. Al tercero retardaban intencionalmente la impresión del diario.
siempre entorpeciendo la labor mecánica en un permanente asedio contra la paciencia y la serenidad de los trabajadores. Los lectores colombianos recibieron durante 10 años un periódico que no era el periódico que quisimos darles cada día. Aunque parezca increíble, durante esos 10 años de censura de prensa se redactaron diariamente 2 periódicos. Uno que leían los 3 o 4 censores, otro que aparecía a la luz pública y que iba a las manos de miles de personas. A pesar de todos los daños sufridos, los periódicos de la generación del periodismo sitiado tenemos, sin embargo, mucho que agradecerle a la censura. Gracias a ella, hoy sabemos mejor que nunca lo que vale la libertad como instrumento de justicia y como freno a la arbitrariedad. Sabemos cuánto cuesta mantenerla y cuánto la odian los tiranos y los delincuentes. Si por tradición y por sangre hemos estado siempre al servicio de la libertad de expresión, ahora, como víctimas 1000 veces heridas por la opresión, reafirmamos nuestro propósito incancelable de defenderla a costa de no importa cuántos sacrificios, y a su servicio, sin limitaciones y sin reservas, estarán mañana, como siempre, las columnas del Espectador listas para la defensa de los intereses de la patria. El cimiento más firme de un periódico respetable es su credibilidad. Cuando un periódico pierde su credibilidad, desaparece su prestigio y se destroza el respeto que la opinión pública pueda tener sobre sus opiniones y sus informaciones. Sin credibilidad, la prensa está perdida, porque la credibilidad de la prensa lleva envueltos todos los valores fundamentales del periodismo: la ética, la moral, la responsabilidad, la veracidad, la objetividad. Esas virtudes capitales de un periódico son mandamientos estelares de la ley no escrita de la profesión periodística. Por eso, cuando se pone en duda la credibilidad de un diario, y sobre todo cuando tal duda se inocula de manera maliciosa e insidiosa, temeraria y calumniosa en la corriente de la opinión pública, el periódico afectado por la infamia debe luchar con la única arma de que dispone, la de la verdad de sus afirmaciones, hasta que ella quede demostrada a plena satisfacción del lector que es un juez inapelable. A El Espectador se le quiso borrar de la faz de Colombia bajo el procedimiento innoble y bajo poner en entredicho su credibilidad labrada en casi 100 años de trabajos esforzados por servir a Colombia y a los colombianos con criterio patriótico y con criterio liberal. Se recurrió a todas las armas, casi nunca las legítimas y casi siempre las viles, para afectar su credibilidad. Cuando ya fue claro, demasiado claro para nuestros detractores, que la tenaza económica que nos aplicaron, con todo el poder casi omnímodo de dinero de que disponían, dinero por lo demás ajeno y sagrado, para tratar de obligarnos a que calláramos lo que sabíamos, y peor aún, para que dijéramos todo lo contrario de lo que deberíamos decir. Esta historia es reciente, aunque es una historia que ya va para largo, como que se inició en las más desiguales circunstancias para la lucha hace 3 años y algo más. Cuando El Espectador comenzó a publicar las informaciones y los comentarios relacionados con la millonaria defraudación de los dineros de los ahorradores de los fondos bolivariano y Gran Colombiano, del más poderoso en ese entonces de los grupos financieros del país, el Grupo Gran Colombiano. Las represalias económicas no tardaron y se dieron órdenes desde los más altos mandos, pasando por los mandos medios y llegando hasta los bajos mandos, para bloquear económicamente a este periódico, mientras no se plegara a callar el primer escándalo financiero de los últimos tiempos, que abrió el gran boquete que hizo temblar luego a todo el sistema financiero colombiano. Pero como no aceptamos el chantaje ni toleramos las presiones, los promotores del escándalo apelaron entonces a una envenenada campaña para minar la credibilidad del Espectador. Utilizaron sin tasa ni medida, sin pausa ni tregua, los noticieros de televisión patrocinados con dineros generosamente repartidos,
las páginas de inserciones pagadas en los grandes diarios del país y la abundante redacción de gacetillas a cargo de periodistas fletados para prefabricar preguntas y maquillar respuestas en un aparato publicitario insólito, para decirles a los colombianos que El Espectador había perdido toda su credibilidad. Se equivocaron también aquí quienes recurrían a estos sistemas sin antecedentes en la historia del periodismo libre de Colombia, porque la credibilidad del Espectador, antes que disminuir, fue creciendo en audiencia, como en el poema eterno de Jorge Salamea, porque un día sí y otra semana también, y al mes siguiente y en el semestre y luego en años, lo que dijimos desde un principio y seguimos diciendo con la fortaleza que la verdad y la seriedad de las afirmaciones nos proporcionaba, se fue confirmando, parte por parte, palabra por palabra, denuncia por denuncia. Hace más de una semana que la Cámara de Representantes, a pesar de iniciales vacilaciones y dilaciones, levantó la presunta inmunidad parlamentaria que dizque protegía al individuo Pablo Escobar Gaviria, en mala hora elegido suplente a la Cámara Baja en papeleta con su protegido Jairo Ortega. El susodicho individuo Escobar Gaviria está sub iudice por narcotráfico y es indicado por la justicia de Colombia como presunto autor intelectual, en unión de su primísimo Gustavo Gaviria, de la muerte violenta de 2 agentes de seguridad al servicio de la República. Hace también un poco más de una semana que el juez que investiga el doble y abominable homicidio impartió orden de captura en cumplimiento del correspondiente auto de detención y ya sin las dudas constitucionales respecto de la posible inmunidad parlamentaria del sujeto antes 2 veces mencionado. Es la hora que Escobar Gaviria, como su primo carnal Gustavo, sigue gozando de cabal libertad, como si las órdenes de los jueces no fueran de obligatoria obediencia por parte de las autoridades encargadas de hacer efectivas las capturas de los delincuentes convictos o de los presuntos delincuentes. Hace mucho más de un mes, otro juez de la República dictó auto de detención y expidió la correspondiente boleta de captura contra otro individuo de las mismas calañas y las mismas mañas de los primos Escobar Gaviria, el narcotraficante Carlos Leder. Está vinculado dentro y allende de nuestras fronteras al delito de comerciar con estupefacientes y de enriquecerse con esa abominable y punible profesión. Durante mucho tiempo estos personajes siniestros lograron engañar y embobar a las gentes ingenuas, halagándolas con migajas y propinas, con dineros todos calientes, mientras la sociedad acobardada y en algunos casos engolosinada con los espejismos y atractivos de la vida cómoda del jet set emergente, veía crecer a su alrededor el imperio de la inmoralidad. Desenmascarados estos grandes personajes de la mafia del narcotráfico, la justicia, tan lerda y tan temerosa en el pasado, comenzó a actuar. Pero sus arranques, de un día para otro, han quedado como paralizados. Se sabe quiénes son y por dónde andan los fugitivos de la justicia. Mucha gente los ve, pero los únicos que no los ven son los encargados de ponerlos, aunque sea transitoriamente, entre las rejas de una prisión. ¿De qué raro y exótico privilegio disfrutan estos traficantes de la droga y mercaderes de la muerte para que contra ellos la justicia no logre avanzar un paso en el esclarecimiento de los delitos que se les atribuye y de los cuales parecen existir abundantes pruebas? En nuestras cárceles hay muchos delincuentes y hasta no pocos inocentes en quienes sí se han cumplido las órdenes judiciales de captura y detención. Y hasta un puñado de banqueros inescrupulosos, abusadores y estafadores están en sus celdas de las cárceles colombianas. ¿Será posible que alguien con seriedad en el alto gobierno les diga a los colombianos, sedientos y necesitados de pronta y cumplida justicia, que castiguen el delito y al delincuente? ¿Por qué están libres, continúan libres individuos como los primos Escobar Gaviria, los Leder, los banqueros y corredores de bolsa defraudadores, los caracterizados ejemplos de la inmoralidad campante?
mientras la justicia siga cojeando y no llegue, como no está llegando en estos casos tan graves y delicados como los que conoce la opinión pública, este país difícilmente logrará recuperar su título ennoblecedor de potencia moral y jurídica. Hay tanto por escoger que resulta un imposible identificarlo. Pero cada vez que llega la Nochebuena y pasa la Nochebuena con tanta rapidez y con tan agobiante fugacidad, se nos ocurre que es la fiesta del nacimiento de Jesús la que quisiéramos poder prolongar en el tiempo de manera indefinida para que no terminara jamás. Pero lo grave es que no sabríamos cuál Nochebuena, entre tantas Nochebuenas vividas, sería la que quisiéramos que aún continuara tal como la vivimos y la disfrutamos. Si aquella que en la irrepetible ingenuidad de la primera niñez el niño Dios se nos aparecía como un gran satisfactor de nuestros más prosaicos deseos, los materiales. O si la del uso de la razón, cuando comenzábamos a entender que en esa fecha sublime se conmemoraba algo más importante que la llegada de un paquete lleno de sorpresas increíbles e insospechables y que habíamos dejado de ser niños irresponsablemente felices para comenzar a transformarnos en seres predestinados a gozar las alegrías y padecer las tristezas de este valle de lágrimas tan hermoso en que vivíamos, como lo fue el niño que nació en el pesebre condenado a morir crucificado. O si las navidades de adolescentes, irremediablemente uncidas a las primeras sensaciones amorosas, o a las navidades de mayores de edad, todavía sin dignidades, pero con obligaciones concretas, mediatas e inmediatas, plenas de riesgos intuidos. O las navidades de casados y las que siguieron, las navidades como padres y más luego las navidades donde los recuerdos primarios y lejanos se renuevan y se avivan en las reacciones de los pequeñuelos que, como nosotros un día, esperábamos al niño Dios por sus regalos empacados en papeles de fantasía, y no como lo hicimos más tarde y lo hacemos ahora, con la esperanza puesta en que el advenimiento del divino niño signifique la paz perdurable y sincera en la tierra entre todos los hombres de buena voluntad. Todas las noches buenas, pues, quisiéramos repetirlas, eternizarlas, cada una con su deslumbrante magia contagiosa y bella. Y en lo más profundo, desearíamos que alrededor del pesebre creciera y creciera, aumentara y aumentara la audiencia familiar, la presencia de los amigos entrañables que se multiplican y decantan con los años en unas navidades en las que no hubiera ausentes seres queridos y no olvidados. Pero es la ley inexorable de nuestra fugaz existencia humana que el tiempo siga su marcha sin detenerse jamás, y que enredados en sus días y en sus horas y en sus minutos desaparezcan algunos o muchos de nosotros, de los nuestros, cada año y cada año. Como compensación generosa por lo que hemos perdido irremediablemente, que broten nuevos retoños para que la maravillosa sustitución de los muertos por los nuevos vivos, en que se repiten la sangre y los afectos, nos permita cargar con la soledad de la propia vida, que de otra manera resultaría insoportable.